Bendecido sábado, hermanos. Estoy contento de acompañarlos y también, además de ver a tantos hermanos que no conozco, también muchos que somos compañeros de trabajo, de distintos lugares donde estuve trabajando para la iglesia, Instituto Florida, en Casa Editora, y bueno, hermanos que nos conocemos por conversar un poquito y agradezco mucho este momento feliz, para mí por lo menos, espero que también para ustedes, en que podemos compartir la palabra de Dios y podemos reflexionar el mensaje de Dios para nosotros. El mensaje de esta mañana quisiera dirigirlo a todos, por supuesto. Quiero pensar que es pertinente para todos, pero especialmente quiero dirigirlo a dos grupos que me pesan en el corazón, en el sentido de que me preocupa que no puedan estar gozando del Evangelio como deberían y podrían. Ustedes saben que la palabra Evangelio significa, en su idioma original, buenas noticias. Eso es el Evangelio, son buenas noticias, ¿verdad? Pero pareciera, por lo menos es mi percepción, puedo estar equivocado. Ustedes saben que la percepción humana siempre está de alguna manera contaminada por la subjetividad personal, ¿no es cierto?, por las experiencias, pero tengo cierta percepción de que para muchos de los cristianos y particularmente de los adventistas, el Evangelio todavía no son buenas noticias. ¿Por qué? Porque muchos, por un lado, quizá caen en algún pecado de los que solemos calificar o clasificar como groseros, pecados graves, y entonces, por más que pedimos perdón a Dios, creemos que confiamos en la sangre de Cristo, sin embargo, hay lo que podemos quizá clasificar la culpa en una culpa religiosa, pero también una culpa psicológica, ¿no? Es decir, hay momentos en los cuales, por más que pedimos perdón a Dios, creemos que confiamos en el mensaje de salvación, sin embargo, no nos podemos perdonar a nosotros mismos. El sentimiento de culpa es tan grande que aunque oramos pidiendo perdón, no nos sentimos realmente perdonados. Pero este es un sentimiento subjetivo que puede responder a diversas causas de origen, dirían los psicólogos, de orden psicogénico, que esto tiene que ser tratado personalmente o con un psicólogo, ¿no es cierto? ¿Por qué no podemos llegar al punto de perdonarnos a nosotros mismos? Pero hablando de la culpa religiosa, es decir, de la culpa que tenemos delante de Dios cuando cometemos un pecado grave, hay muchos que todavía no logran aceptar que realmente están perdonados por Dios y están salvados por Dios y por la sangre de Cristo. Este es un grupo, ¿no es cierto? El otro grupo es de aquellos que son cristianos concienzudos, que se esfuerzan por vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, tratan de vivir de acuerdo con todo lo que dice la Biblia e incluso con todo lo que dice Elena de White, hasta en cuestiones que tienen que ver con la salud, con la reforma pro salud, pero tienen la idea de que a menos que sean perfectos, a menos que su obediencia sea perfecta, no pueden tener la seguridad de ser aceptados por Dios, de tener el favor de Dios en esta vida, y que si Jesús viniera en este momento no podrían ser salvos. Es lo que se conoce como el legalismo, que deriva en un perfeccionismo. Y lamentablemente esto también está de alguna manera fortalecido por una corriente dentro de la iglesia que el pastor anterior, yo a veces pispeo, digamos, en los cultos, sobre todo en la época de pandemia, de la cuarentena, ¿no? Pispeaba en las transmisiones de la iglesia de Florida por YouTube, y el pastor anterior, recuerdo que tenía una preocupación con respecto a lo que se conoce como la teología de la última generación, ¿no es cierto? Esta idea de que para ser salvo en el momento en que Jesús venga a buscarnos, tenemos que ser prácticamente perfectos, impecables, ¿no? Porque si Jesús viniera en ese momento y estuviéramos, según esta teología, sin intercesor por nuestros pecados, no podríamos ser salvos. Entonces, según esta teología,
que sin que conozcamos el nombre y sin que nadie haya leído nada sobre esta teología, muchos tienen esta idea de que para tener seguridad de salvación tienen que alcanzar cierto grado de santificación, cierto grado de impecabilidad, de tal forma que si Jesús viniera en este momento y estuviésemos sin intercesor, podríamos ser salvos basados en nuestra santificación. Es decir, que en este caso la salvación dependería de la santificación. Y hermanos, saben que ese no es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es el mensaje de la salvación gratuita mediante la justificación. Lo que yo quisiera presentar esta mañana es que si bien es cierto la santificación tiene su lugar en la experiencia cristiana, un lugar vital, importantísimo, dentro de, digamos, el conjunto de la experiencia cristiana, nuestra seguridad de salvación no se basa en la santificación, sino en la justificación. Quiero repetirlo. Nuestra seguridad de salvación no se basa en la santificación, sino en la justificación. Y para ver este tema en la Biblia, quisiera que ustedes me acompañen a leer el libro de Romanos, capítulo 3, versículos 21 en adelante. Romanos capítulo 3. Ustedes saben, hermanos, que la epístola de Romanos, junto con la epístola a los Gálatas y también la epístola a los Efesios, son las grandes epístolas de la redención. El tema de la salvación está diseminado a lo largo de toda la Escritura, pero de alguna manera se encuentra concentrado, sistematizado en estas tres epístolas, sobre todo la epístola a los Romanos. Y Martín Lutero, usted sabe muy bien que nosotros como adventistas, en gran medida, no absolutamente, pero en gran medida somos herederos de la Reforma en cuanto al tema de la salvación, ¿no es cierto? Lutero avanzó un paso muy importante, que es destacar la justificación, y luego Juan Wesley, con el metodismo, avanzó otro paso más para enfatizar la santificación, y de paso Elena de White era metodista, y uno ve bastante reflejado en sus escritos la influencia del metodismo, ¿no es cierto? Pero Martín Lutero, que era un monje agustino, él buscaba la salvación, buscaba la perfección de carácter, incluso de acuerdo con el paradigma de la época, hasta se autoflagelaba para tratar de ganar mediante sus sufrimientos méritos delante de Dios, y buscaba la santidad de vida, pero veía que por más que se esforzaba, por más que trataba de ser consecuente, trataba de ser honesto, nunca alcanzaba el grado de santidad que él creía, y la teología de la época creía que tenía que tener para poder tener la plena seguridad de salvación. Hasta que ustedes conocen, él se topó con ese famoso texto de Romanos 1:17, que está basado en Habacuc capítulo 2, versículo 24, que dice: el justo por la fe vivirá. Investigó más exhaustivamente la palabra de Dios, especialmente la epístola a los Romanos y Gálatas, y encontró en este texto que vamos a leer tres grandes y poderosas razones por las cuales podemos tener la plena y absoluta seguridad de salvación. Él usaba la expresión solas. En latín se usaba el idioma teológico católico, ¿no es cierto? Usaba la expresión solas, y él encontró en este texto que vamos a leer tres solas, y cuando dice solas quiere decir únicas y exclusivas y excluyentes razones por las cuales como cristianos podemos tener la plena y absoluta seguridad de salvación. Vamos a leerlo y luego vamos a desgranar estas tres grandes razones, porque hermanos, mi intención, mi deseo, mi esperanza es que los que después de escuchar esto, después de escuchar lo que la palabra de Dios dice, todos podamos transitar nuestro peregrinaje hasta el cielo, hasta que Jesús venga a buscarnos, no con una espada de Damocles sobre la cabeza, donde sentimos que donde yo fallé, donde no alcancé cierto grado de perfección espiritual o moral, no puedo tener seguridad de salvación. Quisiera que salgamos con la plena seguridad de que en toda etapa de nuestro proceso de santificación, en nuestro camino hacia el cielo, podamos tener la plena seguridad de la salvación. Así que los invito a abrir la Biblia en Romanos capítulo 3, versículos, vamos a leer del 19
hasta el 25. Romanos 3, del 19 al 25. Dice San Pablo, inspirado por Dios, esto es palabra de Dios, dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, si es por lo que la ley indica, si es por los deberes espirituales y morales que la ley de Dios, es decir, la revelación bíblica, los 10 mandamientos y toda la voluntad moral de Dios inspirada en la palabra de Dios, si es por lo que la voluntad moral de Dios expresada en la Biblia indica, estamos fritos, perdón el coloquialismo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué dice San Pablo? Versículo 20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando Pablo habla de las obras de la ley, se refiere a todos los intentos humanos por obedecer la ley de Dios, por obedecer la voluntad de Dios, por santificarse como medio para lograr la justificación. Y San Pablo dice: por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Es decir, por mis intentos, por obedecer la ley, por santificarme, por lograr cierta perfección de carácter, ningún ser humano será justificado. Y yo quisiera, antes de continuar, hacer una simple ecuación que espero que nos ayude, ¿no? Estar justificado es igual a estar salvo. Justificación es igual a salvación. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en este momento Jesús viniera a buscarnos, si yo estoy justificado, en este momento soy salvo. Claro, yo no sé qué decisiones voy a tomar mañana, no sé si le voy a dar la espalda a Cristo, si voy a perseverar en la vida cristiana o no, pero si en este momento Jesús viniera a buscarme y yo en este momento estoy justificado, en este momento estoy salvo. Y nosotros, hermanos, como cristianos y como adventistas, deberíamos y podríamos vivir hoy, en este momento, repito, no sé qué voy a hacer mañana, por eso que no, como adventistas nosotros no coincidimos con la idea de salvo hoy, salvo para siempre, porque yo no sé qué decisiones voy a tomar mañana, pero hoy, en este momento, yo puedo y debo vivir con la plena seguridad de mi salvación. Entonces, la ecuación bíblica es justificación igual salvación. Vamos a ver qué dice Pablo, versículo 21 en adelante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, por cuanto no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ahora vienen las 3 solas de Lutero: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En este texto, en estos 2 versículos, Lutero vio 3 grandes razones por las cuales podemos tener la plena y absoluta seguridad de salvación, que él llamó las 3 solas. Tiene varias solas Lutero, ¿no? Sola Escritura, por ejemplo, uno de los grandes principios de la Reforma, ¿no? Pero aquí tiene estas grandes, hay más solas, pero yo me quedo con estas 3, ¿no? Dice, en latín decía él, ¿no? Sola gratia, solus Christus y sola fide. Somos salvos solo por gracia, solo por Cristo y solo por fe. Solo por gracia, solo por Cristo y solo por fe. Vamos a la primera. Dice, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué es ser justificados? Bueno, en la teología católica de la época de Lutero, y muchos de nosotros lamentablemente todavía tenemos este concepto, ser justificados es ser hechos justos. Para muchos, ser justificados es ser hechos justos. Es decir, yo pido perdón por mis pecados, le pido a Dios que me limpie de mis pecados, Dios me hace justo,
Yo soy, permítame el término, espero que no sea muy difícil para algunos, ontológicamente justo, es decir, en mi interior, en mi naturaleza, soy ontológicamente justo, y porque Dios me hizo justo, cuando soy hecho justo, entonces Dios mira lo que hay en mi interior, dice, Pablo es justo, está limpio de todo pecado, y porque Pablo está limpio de todo pecado y es justo, entonces lo declaro justo. Esa era la teología de la época, que en términos católicos se hablaba de una gracia infusa o infundida, una gracia santificante que me hace justo, y recién cuando la gracia santificante me hace justo, Dios me mira, ve que soy justo y entonces me declara justo. Lutero vio que no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, la justificación es una declaración de justicia y no necesariamente un fenómeno por el cual soy hecho justo. En la justificación Dios me declara justo, aun cuando ontológicamente no lo soy. Por eso en Romanos 4, no sé si vamos a leer o vamos a ver, no quiero abusar del tiempo de ustedes, Pablo dice que Dios justifica al impío. Dios justifica al impío. No quiere decir con esto que Dios justifica al que vive pecando, al que se entrega al pecado, sino que ontológicamente, en nuestra naturaleza, somos todos pecadores. Lo dice Primera de Juan. Si alguno dice, capítulo 1, si alguno dice que no tiene pecado, ¿se acuerdan cómo sigue? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. No hay ninguno de nosotros que en esta mañana pueda levantarse delante de la iglesia y decir, yo no tengo pecado. Somos todos pecadores ontológicamente, por naturaleza, eso significa ontológicamente, y además es inevitable que esta naturaleza pecaminosa me lleve a pecar. Claro, no estoy hablando de que porque somos todos pecadores, somos todos unos criminales, unos estafadores, unos ladrones, unos asesinos, unos adúlteros, unos promiscuos, unos pervertidos, no. Sino, hermanos, que es inevitable que esta naturaleza pecaminosa contamine todo lo que pensamos, todo lo que decimos y todo lo que hacemos en mayor o menor medida. Hay un pensamiento tremendo, profundo, que se encuentra en el libro Mensajes Selectos, tomo 1. No traje en este momento la cita textual, pero la voy a decir casi de memoria, donde su autora, Elena de White, dice: el Espíritu Santo nos insta a la alabanza, al agradecimiento, a la acción de gracias, y toda verdadera obediencia a Dios y toda verdadera alabanza es fruto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero, dice, al pasar por los canales corruptos de la humanidad, se contamina, dice, esa es la expresión que utiliza, se contamina de tal forma que toda esa alabanza, esa obediencia, esa acción de gracias no asciende al cielo en pureza inmaculada y debe ser rociada con la sangre de Cristo. Fíjense, no está hablando de obras humanas, está hablando de obras producto de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Pero aún esas obras, producto del Espíritu Santo en nosotros, dice la mensajera del Señor, al pasar por los canales corruptos de la humanidad, se contamina de tal forma que no asciende en pureza infinita hasta el cielo y tiene que ser rociada con la sangre de Cristo. Y termina diciendo la cita: ojalá todos comprendieran que toda alabanza, toda gratitud, toda obediencia debe ser puesta en el altar y ser rociada con la sangre de Cristo, porque de lo contrario no podría ser aceptado por Dios. Es decir, hermanos, permítame decirlo, espero que nadie se desanime, somos irremediablemente pecadores. Pablo lo decía, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía. Pero no decía que soy el primero porque vivía entregado al adulterio, al robo, a la deshonestidad, sino porque reconocía que su naturaleza era pecaminosa y que era inevitable que el pecado de alguna manera se manifestara en su vida. Entonces, hermanos, Lutero lo que descubrió a la luz de la palabra de Dios es que la justificación es una declaración de justicia donde Dios dice: Pablo, ante mi vista, lo declaro justo, aunque en realidad
no lo es ontológicamente en su naturaleza. Dios nos mira y nos considera como si, permítame destacar estas dos palabritas, Dios me mira y me considera como si fuese justo, cuando en realidad no lo soy ontológicamente en mí mismo. La justificación, hermanos, es multifacética y es tan rico el concepto de justificación porque implica esta declaración de justicia, incluye el perdón de Dios. Estar justificado es estar perdonado por Dios, incluye estar reconciliado con Dios, incluye estar plenamente aceptado por Dios. Implica también que Dios me da su favor incondicional en mi vida, su apoyo en esta vida terrenal y sobre todas las cosas me da la salvación eterna. Si yo estoy justificado, tengo el derecho al cielo, tengo el derecho a ser salvo si Jesús viniera en este momento a buscarme o si pasara al descanso, ¿no es cierto? Entonces, es tan rico y tan maravilloso para nuestra experiencia el sabernos justificados, porque saberme justificado me permite transitar la vida cristiana con la frente alta. En vez de estar culpándome permanentemente, autoflagelándome psicológicamente, la justificación me permite estar de pie delante de Dios, delante de la gente, con la plena seguridad de ser aceptado y de ser aprobado por Dios, aun cuando sé que todavía me falta mucho para mejorar, para santificarme y para ser semejante a Cristo. Entonces, hermanos, si este es el regalo maravilloso de la justificación, que repito, justificación es igual salvación, ¿cómo puedo tener esa seguridad? Bueno, aquí están las tres olas. En primer lugar, dice, justificados gratuitamente por su gracia. Esto sería casi una redundancia, no sé si Marta, un pleonasmo sería. Un pleonasmo, ¿no? Es decir, una repetición, una redundancia a los fines retóricos, es decir, a los fines de reforzar un concepto, ¿no? Porque decir que alguien es justificado por gracia, y el concepto de gracia implica la gratuidad, implica que algo es gratis. Si alguien me da algo de gracia, significa que eso es gratis. Pero San Pablo, para reforzar el concepto, dice, somos justificados gratuitamente por su gracia. Esto significa, hermanos, que yo no tengo que pagar la salvación. No hay nada que yo haga que pueda pagar la salvación, la justificación. Y Pablo utiliza una ilustración tomada del mundo real, del mundo laboral. Si ustedes si me acompañan en Romanos capítulo 4, versículo 1 al 6, al 7, vamos a leer, al 8, perdón, dice, usa dos ilustraciones que yo quisiera destacar esta mañana. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, lo que decía hace un rato, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Qué quiere decir San Pablo con esto? La mayor parte de los que estamos aquí, que somos adultos, trabajamos, ¿verdad? Algunos son independientes, pero a ver, ¿cuántos trabajamos en relación de dependencia? Bueno, la mayoría, ¿verdad? Bueno, Marcelo fue gerente financiero de Casa Editora y era el encargado de hacer las cuentas y decir, bueno, a Pablo hay que pagarle, ¿no es cierto?, el sueldo a fin de mes, ¿verdad? Cuando Casa Editora, en tiempos de Marcelo o actualmente en tiempos de Henry, no sé si anda por ahí o viajó, me acreditaba el sueldo, ¿no? Y en mi caja de ahorro, en el banco, estaba acreditado mi sueldo. Me daban mi sueldo porque decían, bueno, pobre Pablo, no trabajó en todo el mes, ¿no es cierto? Se quedó en su casa, pero bueno, yo lo quiero tanto a Pablo
que le voy a dar el sueldo, ¿no? Le voy a hacer una transferencia a su caja de ahorro para que cobre el sueldo. ¿Era así, Marcelo? No era así, ¿no? O sea, yo trabajaba y trabajo actualmente, según el contrato que yo tengo con Casa Editora, trabajo 42 horas semanales. Eso es lo que mi contrato dice, que son casi 170 y pico de horas mensuales. Es decir, mi trabajo, yo soy corrector y editor de Casa Editora, me siento en la silla, me clavo en la silla unas 9 horas por día y entonces trabajo 42 horas semanales, 170 y pico horas mensuales, y al fin de mes, cuando en el tiempo de Marcelo o en el tiempo de Henry me acredita el sueldo Casa Editora, no me lo acredita por gracia, porque me quieren tanto, que dicen, bueno, aunque Pablo no trabajó, yo le voy a acreditar el sueldo, sino porque yo obré, yo trabajé, me esforcé, me quemé las pestañas, y entonces Casa Editora a fin de mes me debe el sueldo, está en deuda conmigo. Casa Editora me debe el sueldo y si no me lo paga, yo le puedo hacer un juicio a Casa Editora porque no me está pagando el sueldo, un sueldo que me está debiendo después de todo un mes de esforzarme, de trabajar. Pero aquí dice San Pablo que el salario no se le cuenta a la gente como gracia, sino como deuda. Y Dios, hermanos, no le va a deber la salvación a nadie. La salvación es gratuita, es un regalo de Dios. Dios no nos da la salvación, la justificación, porque después de haber obrado, es decir, después de haberme esforzado lo suficiente espiritualmente, después de haberme esforzado para obedecer al más mínimo detalle la voluntad de Dios, después de haber hecho una cantidad de obras de bien a los pobres y demás, después de haberme santificado lo suficiente, Dios dice, bueno, porque Pablo se santificó lo suficiente, perfeccionó lo suficiente su carácter, le dio de comer a los pobres, porque Pablo obedeció estrictamente todas las cosas que yo pido, incluso hasta la reforma pro salud, entonces sí, le voy a dar la salvación, la justificación a Pablo, porque obró, se esforzó y entonces merece la salvación. Y hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios es que la salvación no es por mérito, sino que es por gracia. No es por méritos míos, sino que es por gracia. Y hay una segunda ilustración que utiliza, que es el caso de David. Y fíjense lo que dice Pablo aquí, ¿no? Versículo 6, 4:6. David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y entonces cita Salmo 23, que también podría haber citado Salmo 51, que dice, bienaventurado aquel a quien Dios perdona sus pecados. Es decir, ustedes conocen en qué contexto David escribió el Salmo 32 y el Salmo 51. Son salmos llamados penitenciales, salmos donde David pide perdón por su grave pecado que cometió contra Betsabé y contra Urías, Eteo, al haber cometido adulterio con la mujer de Urías, y luego, cínicamente, en forma totalmente premeditada, mandar matar a Urías para sacarse el problema de encima y que no aparezca el bebé que iba a nacer de Betsabé como hijo de David, sino como hijo de Urías, ¿no es cierto? Esa fue la obra que hizo David, haber pecado. A ver, no es que Dios ahora premia el pecado de David con el perdón, con la justificación, pero lo que está queriendo decir San Pablo, usando esta bienaventuranza de David, es que David no hizo ningún mérito para ser perdonado por Dios. David lo que hizo es pecar, y ahora lo que hizo David es arrepentirse, pedir perdón y sin obras obtener el perdón de Dios. Es decir que si alguna vez seremos salvos, y seremos salvos por la gracia de Dios, no es que seremos salvos por obediencia, por santificación, por perfección, sino que siempre seremos salvos por perdón. Hasta el mismo momento en que Jesús venga a buscarnos, y como dice Pablo en 1 Corintios 15, esto es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, siempre tendremos motivos para pedirle perdón a Dios. Hasta el mismo momento en que Jesús venga a buscarnos, tendremos que ser perdonados y Dios siempre encontrará algo por lo cual perdonarnos, y la diferencia entre la salvación y la perdición no está en que entraremos al cielo como santos inmaculados, sino como pecadores perdonados y arrepentidos, ¿no? Perdonados porque estamos arrepentidos,
pero lo que marca la diferencia es el arrepentimiento, ¿no? Muy bien, entonces Pablo acá dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? Bueno, hay una definición que se suele decir automáticamente, mecánicamente, que es: la gracia es un favor inmerecido. Y es correcta esa definición, pero es una definición un poquito limitada en su concepto, porque un favor es algo que puede ser temporal. Es decir, yo hoy te hago un favor y mañana no te hago un favor, ¿no es cierto? Pero la gracia es algo, es cierto, es un favor inmerecido, pero es algo más que un favor inmerecido. La gracia es un atributo del carácter de Dios. La gracia es un atributo del carácter de Dios. Dios es bueno, recto, justo, puro, santo, perfecto, y la gracia es un componente, es un atributo del carácter de Dios. Y hermanos, como Dios es inmutable, Dios, dice Santiago capítulo 1, en Dios no hay mudanza ni sombra de variación, no hay un segundo en el cual no exista la gracia de Dios. La gracia de Dios significa que Dios me ama aunque no lo merezca, que Dios me favorece aunque no lo merezca. Jesús lo dijo en el Sermón del Monte: Dios hace que su sol salga sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Y Lucas, en ese mismo contexto, dice que Dios es benigno para con los ingratos e impíos. La gracia significa que Dios me ama, me ayuda, me apoya, me quiere salvar aun cuando no lo merezco, aun cuando no lo merezco. Y hay una descripción de la gracia preciosa que está en el libro del Ministerio de Curación, en el capítulo Ayuda para los Tentados, que dice así: nosotros no buscamos la gracia fue enviada en busca de nosotros. La gracia es el buen pastor que va por los montes y los valles en busca de la oveja perdida. La oveja perdida no volvió sola al redil, no venía sola. El buen pastor tuvo que ir a buscar a la oveja perdida. Eso es la gracia. La gracia, dice allí en el Ministerio de Curación, nosotros no la buscamos, sino que fue enviada en busca de nosotros. Y dice una frase extraordinaria: Dios se complace en concedernos su gracia, no porque seamos dignos de ella, sino porque somos rematadamente indignos. Extraordinario, ¿no? Dios se complace en concedernos su gracia, no porque seamos dignos de ella, sino porque somos rematadamente indignos. Y termina diciendo: lo único que nos da derecho a ella es nuestra gran necesidad. Lo único que nos da derecho a la gracia no es mi obediencia, no son mis esfuerzos, no son mis buenas obras, sino que es mi gran necesidad. Entonces, si alguno en esta mañana está sintiendo su gran necesidad de Dios, de la gracia, del perdón de Dios, de la aceptación de Dios, porque se reconoce pecador, porque se da cuenta que es irremediablemente pecador, entonces póngase contento, porque Dios se complace en concedernos su gracia, porque somos rematadamente indignos. Y lo único que nos da derecho a ella es nuestra gran necesidad. Hay un autor, lamentablemente ex-adventista, pero que era muy lúcido en algunas cosas que escribía, Roberto Brinsmith, por si alguno quiere la referencia, que para hablar de estas tres solas usaba un juego de palabras usando el concepto de aceptación, que yo quiero usar este recurso didáctico de este autor. Decía: la gracia es Dios aceptando lo inaceptable en Jesucristo. Repito, después la voy a recapitular en esto, ¿no? Dice: la gracia es Dios aceptando lo inaceptable en Jesucristo. Extraordinario, ¿no? Yo no soy aceptable si fuese por lo que soy, y ahora no hablo solamente retóricamente, hablo de Pablo Claverí, ¿eh? Si fuese por lo que soy, Dios no me tendría que aceptar. Pero la gracia es Dios aceptando lo inaceptable en Jesucristo. Muy bien, esta es la primera sola de Lutero, sola gratia, solo por gracia. Vamos a ver la segunda. Dice el versículo 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, somos justificados, que es lo mismo decir que somos salvos, únicamente, sola y exclusivamente por gracia, pero también sola y exclusivamente
por la obra redentora de Cristo. Y esta obra redentora de Cristo tiene por lo menos dos facetas que yo quisiera destacar. En primer lugar, somos justificados por la vida obediente, perfecta y santa de Jesús, y no por mi obediencia, por mi supuesta vida santa, por mi supuesta vida perfecta. En teología se habla de que Jesús tiene una obra sustitutiva, es nuestro sustituto. Y Elena de White agregaría la palabra garante. Ella habla de que Jesús es nuestro sustituto y garante. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente es nuestro sustituto en la muerte, sino también en la vida. Es decir, la vida de Cristo reemplaza mi vida delante de Dios a los fines de la justificación. No estoy diciendo con esto que Dios no espere que seamos santificados y que vivamos la vida cristiana, pero a los fines de la justificación, de que Dios me considere justo, la vida perfecta de Cristo sustituye mi vida imperfecta y Dios pone a mi cuenta la vida perfecta de Cristo en vez de mi vida imperfecta. Esto lo dice Pablo mismo. Romanos 5, si ustedes me acompañan, Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19. Romanos 5, 18 y 19. Dice San Pablo, inspirado por Dios: así que, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, fíjense, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la justicia de uno, de Cristo, solamente por la justicia de Cristo, no por mi justicia ni la de nadie más, sino por la justicia de uno, de Cristo, vino a los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es decir, lo que me justifica delante de Dios no es mi obediencia, sino la obediencia de uno, de Cristo. La justicia de Cristo y la obediencia de Cristo. Por eso, hermanos, que Martín Lutero decía que somos justificados por una justicia foránea. Él la llamaba así, una justicia por una gracia extrínseca, decía él, contrariamente a lo que decía la teología católica de sus días, que hablaba de una justicia, de una gracia intrínseca, infundida. Él hablaba de una gracia extrínseca, la gracia de Dios, de Cristo, y él hablaba de que somos justificados por una justicia foránea, una justicia que está fuera de mí, afuera de mí, y no la justicia que tengo interna. Entonces, volvamos a Romanos capítulo 3, una primera gran razón, una segunda gran razón por la cual somos justificados, es decir, salvos, es por la justicia de Cristo, por la santidad de Cristo, por la obediencia de Cristo. Este es un aspecto de la obra redentora de Jesús. Pero el segundo aspecto es porque somos justificados por la muerte expiatoria de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. En la cruz Jesús fue nuestro sustituto y, como dice Isaías capítulo 53, no lo vamos a leer porque si no sería muy largo, pero ustedes conocen muy bien el texto precioso, esa profecía mesiánica por excelencia. Dice, Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Él cargó con nuestros pecados. Ustedes recuerdan, hermanos, que cuando un israelita, Levítico capítulo 4, cuando un israelita cometía algún pecado a sabiendas y del cual era muy consciente, él tenía que llevar un animalito, preferentemente un corderito, ante el santuario, ante el sacerdote, ante el altar del holocausto. El israelita tenía que colocar sobre el altar su animalito vivo, tenía que colocar, dice el texto original en hebreo, que tenía que apoyar sus manos sobre la cabeza del animalito y con todo el peso de su cuerpo, eso es lo que dice literalmente el hebreo, tenía que confesar su pecado sobre ese animalito, tenía que él mismo tomar un cuchillo, degollar al animalito y entonces obtenía el perdón de Dios. De ahí en más se encargaba el sacerdote de llevar la sangre al lugar santo y asperjar, ¿no es cierto?, el lugar santo con la sangre, ¿verdad? Bueno, el texto en hebreo dice que entonces ese animalito cargaba, este concepto de cargar es muy importante en la teología del Antiguo Testamento.
ese animalito cargaba con el pecado del israelita. Y entonces Isaías 53 dice que Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros, que Él sufrió nuestros dolores y por su llaga fuimos nosotros curados. En la cruz, hermanos, hubo un hecho misterioso y milagroso. Jesús cargó sobre sus espaldas, sobre su corazón, la acumulación de la culpa y la condenación de todos los seres humanos que hemos vivido desde Adán hasta aquí, los miles de millones de personas. Se cargó sobre, digo que es un misterio porque es incomprensible, es algo incomprensible, la expiación, ¿no? ¿Cómo Jesús pudo cargar con la culpa, la condenación de los miles de millones de personas que hemos vivido en la tierra? Es algo incomprensible, pero Jesús cargó con esa culpa y esa condenación y Jesús murió bajo la condenación de Dios por nuestras culpas y nuestra degradación del pecado. Y gracias, y digo que es milagroso porque Dios tuvo que hacer un milagro allí que es incomprensible. Gracias a que Jesús expió nuestros pecados en la cruz, que nos liberó de nuestra culpa y nuestra condenación, nosotros podemos tener la plena seguridad de que Dios ya no nos culpabiliza por nuestros pecados y que tampoco seremos condenados si Jesús viniera en este momento. Jesús viene a salvar, pero también viene a hacer juicio, ¿verdad? Bueno, si Jesús viniera en este momento, estamos totalmente libres de la culpa y la condenación de nuestros pecados, porque nuestro sustituto, Jesús, cargó con nuestra culpa y nuestra condenación en la cruz. Y gracias a su obra redentora, a su obediencia perfecta, a su vida perfecta y a su muerte expiatoria en la cruz, podemos tener la plena y absoluta seguridad de salvación hoy, en este momento, si yo arrepentido y por fe me aferro de los méritos de la sangre de Cristo, de la vida perfecta de Cristo y de la redención que Jesús compró al precio de su sangre. Volviendo a este juego de palabras de este autor, él decía, la gracia es Dios aceptando lo inaceptable en Jesucristo, y la redención o la expiación es Cristo haciéndose inaceptable delante de Dios para que yo pueda ser aceptado en Él. Repito, la redención es Cristo haciéndose inaceptable delante de Dios para que yo pueda ser aceptado en Él. Por eso el clamor de Jesús en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús en ese momento fue rechazado por Dios, fue condenado por Dios, Él experimentó la muerte segunda de toda la humanidad porque Él cargó como sustituto y garante, cargó con nuestros pecados y nos liberó de nuestra culpa y nuestra condenación en la cruz. Pero vamos a la tercera sola de Martín Lutero. Dice versículo 25, hablando de Cristo y su redención, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por medio de la fe en su justicia. La tercera sola de Lutero es sola fide. Somos salvos, justificados, única, exclusivamente y excluyentemente mediante la fe en la sangre preciosa de Cristo. Y aquí está donde, hermanos, está mi preocupación. Creo que todavía muchos adventistas no hemos llegado al punto de creer de verdad que estamos justificados pura y exclusivamente por la obra redentora de Cristo. La redención, si bien es cierto, Jesús realizó su obra redentora, toda esa obra redentora no me sirve de nada si yo no creo en eso. Por eso que en Romanos 4, Pablo dice, hablando de Abraham y citando Génesis capítulo 15, creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Fíjense, ¿no? Abraham no hizo ninguna obra, bueno, hizo algunas cosas, ¿no? Aceptó el llamado de Dios, dejó su familia, ¿no es cierto? Fue a donde Dios lo guió, pero todavía no había sacrificado a su hijo. Sencillamente Dios lo sacó al campo, le dijo, mirá las estrellas, a ver si las podés contar, mirá la arena del mar, a ver si la podés contar, así será tu descendencia. Sencillamente dice el texto bíblico, Génesis 15 y acá Romanos 4, que cuando Dios le dio esa promesa, una promesa contra todo pronóstico humano,
¿no es cierto? Porque ya era un hombre avanzado en edad, su esposa era estéril, y sin embargo, ante el imposible de ser padre de una multitud, sin embargo, Abraham cree en la promesa de Dios y dice Génesis, creyó Abraham a Jehová y esa fe, esa creencia, le fue contada por justicia. Es como si también hiciéramos una ecuación, ¿no? Fe igual justicia, ¿no? Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y cuando, no lo busquen ahora porque ya el tiempo está avanzando, pero si buscan en Juan capítulo 6, le preguntan los judíos a Jesús, Señor, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué le responde Jesús? ¿Alguno se acuerda? Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien Él ha enviado. Podría haber respondido, bueno, la obra de Dios es que guarden los mandamientos, que se santifiquen, que den de comer a los pobres, que hagan buenas obras. Jesús dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien Él ha enviado. El pecado, lo primero que ha destruido es nuestra confianza en Dios, nuestra fe. Y parece ser, hermanos, que el camino inverso del pecado es la fe. Por eso Pablo dice, el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque cuando creemos en Dios, cuando tenemos fe, aceptamos todo lo que proviene de Dios. De paso, ustedes saben, hermanos, que en hebreo, la palabra fe, ustedes saben que en hebreo el hebreo antiguo no había vocales, había solamente consonantes, ¿no? Y la palabra fe en hebreo es emuná. En realidad le estamos agregando vocales, luego los masoretas, siglos después, le agregaron unos puntos vocálicos a las consonantes hebreas para que se puedan leer las vocales, pero la palabra emuná, que se traduce como fe, tiene la misma raíz etimológica que la palabra amén. Es decir, que cuando decimos fe significa decirle amén a Dios en todas las cosas. La palabra amén, usted sabe muy bien, significa así sea, es decirle sí a Dios. Bueno, cuando tenemos fe, le decimos sí a Dios en todas las cosas. Le decimos, Señor, que se haga tu voluntad, que así sea. Fe es lo mismo que decirle sí en todas las cosas a Dios. Y hermanos, lo único que Dios, a los fines de la justificación, no de la experiencia total cristiana de la salvación, sino a los fines de la justificación, lo único que Dios espera de nosotros es que creamos. Así de sencillo, que creamos de verdad, ¿no? Porque saben ustedes muy bien que hay una falsificación satánica de la fe, que es la presunción, ¿verdad? Hay una cita muy linda del libro de Ese autor de la gente que dice que la presunción es la falsificación satánica de la fe. Y dice la cita, mientras que la fe se aferra de las promesas de Dios y produce obediencia, la presunción también se aferra de las promesas de Dios, pero las utiliza para disculpar la transgresión. La fe verdadera, como le dice que sí a todo, en todo a Dios, siempre la fe verdadera nos conduce a la obediencia. Pero en principio, hermanos, lo único que Dios espera es que nosotros creamos en el Evangelio, que el Evangelio sea de verdad buenas noticias para nosotros, que nos gocemos en el Evangelio, que cuando el Evangelio nos dice, sos salvo plena y absolutamente por lo que Jesús hizo por vos en la cruz, creamos realmente que somos salvos por eso y que podemos vivir gozándonos de verdad en la redención. Volviendo, hermanos, a este juego de palabras de este autor, dice el autor, la fe es aceptar que estamos aceptados por Dios en Cristo. La fe es aceptar que estamos aceptados por Dios en Jesucristo. Entonces, hermanos, yo creo que esto nos falta a muchos adventistas. De una vez por todas, aceptar que estamos aceptados por Dios en Jesucristo y no siempre poner el pero delante. Pero no soy suficientemente perfecto. Pero no hago suficientes buenas obras. Pero todavía me falta tanto para ser como Cristo. Siempre estamos con el pero, ¿no? O sea, parece que nunca estamos convencidos de que realmente estamos aceptados en Cristo, aun cuando me falte mucho en este proceso de la santificación, porque la santificación es un proceso y no un producto acabado. No es que soy santificado de la noche a la mañana y ya soy una persona perfecta.
Es un proceso que dura toda la vida. Pero lo maravilloso, hermanos, es que en cada etapa de este proceso de santificación podemos tener la plena y absoluta seguridad de ser aceptados por Dios, queridos por Dios, apoyados por Dios y tener el favor divino en todo lo que hacemos y sobre todo tener hoy, ahora, en este momento, la plena seguridad de salvación. Repito para cerrar nuestra reflexión este juego de palabras de este autor. La gracia es Dios aceptando lo inaceptable en Jesucristo. La redención es Cristo haciéndose inaceptable delante de Dios para que yo pueda ser aceptado en Él, y la fe es aceptar que estoy aceptado en Cristo. Deseo de todo corazón, hermanos, para ustedes y para mí, que todos nosotros podamos vivir con esa alegría que nos da las buenas nuevas, las buenas noticias de la redención en Cristo, y que aunque seamos cristianos sinceros y concienzudos, que aceptemos el plan de Dios de santificarnos a la semejanza de Cristo, en cada etapa del camino podamos vivir con este gozo y esta seguridad que nos da la redención que Jesús compró al precio de su sangre. Que Dios los bendiga.